Estamos en Es Diario con Francisco Mercado, periodista de investigación. Compañero, Francisco, un placer que te pases por Es Política, por el programa de Tertulia Es Diario. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Hugo? Bueno, estamos viendo en pantalla la carta que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, pues compartió en sus redes sociales. Y entre otras cosas, es decir, es una senda carta con 4 páginas concretamente, en donde al final de esa carta, bueno, pues anuncia, ¿no?, que se toma 5 días de reflexión, 5 días a sueldo pagado, eso sí, y que el lunes anunciará su decisión, si se queda, si dimite o qué pasa, ¿no?, con el futuro al final, tanto del personal, político, como también de España como país, ¿no? Pero más allá de eso, en esa carta, Francisco, y por ahí me gustaría comenzar mi primera pregunta, acusa a medios que denomina de derecha y de ultraderecha de esparcir bulos, de esparcir mentiras, y además acusa directamente pues a periodistas, entre ellos a ti, Francisco, que tú has publicado en esdiario.com sendas exclusivas tanto sobre el caso Coldo como también sobre todo aquello que pueda afectar o salpicar, ¿no?, a Begoña Gómez, a la esposa de Pedro Sánchez. ¿Cómo valoras esto, para empezar? A ver, hay muchas cosas que decir porque la carta lo primero que tiene, con independencia de la decisión que tome finalmente, es un chantaje a toda la sociedad española, es un chantaje a la profesión periodística, es un chantaje a la judicatura, porque el mensaje es simple: no me podéis investigar. Si me investigáis, a mí o a mi entorno, me enfado y me voy. Como no se va a ir, creo yo, lo que pretende es simplemente quedarse en la mitad del camino, que le arrope toda la sociedad, que le arropen sus socios independentistas, que le arropen sus compañeros de partido. Es decir, por Dios, cómo la prensa, la judicatura osa investigar a tu esposa, cuando en realidad es algo que viene ocurriendo desde hace décadas en España, que los periodistas investigamos a todos los parientes de los políticos. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, a Aguirre, las de veces que hemos investigado al marido, porque yo trabajo en el país, sé de qué hablo, sé cuántas veces han sido publicaciones sobre su marido. Vale también para el marido de Cospedal, vale para el marido de Soraya, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto también la infanta Cristina tenía marido. Así que hay un recorrido extenso sobre la prensa española de haber hecho el mismo marcaje periodístico a diferentes personajes. ¿Por qué? Porque cuando un pariente está a la sombra de un alto cargo y tiene actividad comercial, tiene negocios, siempre se busca si hay alguna colisión, si hay algún conflicto de interés. Y eso se puede resolver por parte del gobernante en concreto, con una explicación detallada que no ha dado Sánchez, o se puede dar con una explicación en sede judicial, que es lo que ha ocurrido aquí, que se ha presentado por manos limpias, una denuncia basada en prensa, basada en noticias. Casualmente, ahora, digamos, el argumentario que usa en tromba toda la prensa afina a Sánchez, es decir, es que está basado en meros recortes de prensa, claro, como muchas noticias que yo he provocado, que ha habido elementos del PSOE que han presentado denuncias a partir de mis informaciones. El caso de los espías de Aguirre, a partir de informaciones mías, se organizó una investigación de la Fiscalía Anticorrupción. A partir de noticias mías también hubo denuncias contra el alcalde de Madrid porque, digamos, que usaba una cuenta opaca, digamos, para pagar cosas que tenían la apariencia de ser privadas y que no debía costearlo el Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto, mis noticias han sido muy celebradas por el PSOE cuando afectaban al PP, valieran para el esposo o el cónyuge del cargo político cuando era el signo contrario. Pero de pronto, cuando le toca a Sánchez, no se puede mirar al padre de Begoña, al suegro en este caso, no se puede mirar al hermano de Sánchez, no se puede mirar a la esposa. ¿Y por qué no? ¿Qué regla escrita hay nueva en nuestra democracia donde a esta persona no se le puede mirar? Se le puede mirar, naturalmente. Y, por supuesto, igual que los ciudadanos tenemos derecho a que alguno denuncie estas supuestas opacidades de la esposa del presidente, él también tiene derecho a recurrir a los tribunales. Yo he ido a los tribunales, digamos, denunciado a veces por presuntas víctimas de mis informaciones, he ganado todos los pleitos y nunca he invocado ese argumento de, pero bueno, ¿qué es esto? No puedo ejercer la profesión de periodista en España, me tendré que ir, ¿no? Porque en el oficio está saber que vives en un Estado de Derecho y a veces puedes ser víctima de una denuncia y a veces puedes ser víctima o puedes ser, digamos, actor de una denuncia. Entonces, Bueno,
Y además es que es función de los periodistas al final fiscalizar el poder dentro, o sea, además de lo que se dice, de ser nexo entre la ciudadanía y los poderes públicos, es decir, económicos, políticos o lo que fueran o fuesen, pero también evidentemente está fiscalizar, ser ese cuarto poder, ¿no? Es decir, fiscalizar al poder. Y desde luego es evidente que una persona tan cercana o tan próxima como es la mujer del presidente del gobierno, sea la de Pedro Sánchez o sea cualquier otro cónyuge de cualquier otro presidente autonómico, por ejemplo, o lo que fuera, pues evidentemente ahí puede haber conflictos de intereses, puede haber tráfico de influencias y, por tanto es susceptible de que al menos se investigue, que se investigue. Y luego ya tendrá que ser un juez el que determine, evidentemente, a raíz de esas investigaciones, si se ha cometido algún delito o no. Pero desde luego es que, es decir, si no hiciéramos lo que estamos haciendo y es fiscalizar el poder, estaríamos yendo en contra de nuestras propias funciones como periodistas, ¿no? Sobre todo, hay un extraño rasero. Resulta que hay un diario de izquierdas que recientemente publicó una información falsa sobre la esposa de Feijóo. Mm. No hacía su labor intentando fiscalizar. Bueno, se equivocó Claro, y digamos que publicó un bulo. Será censura tal, pero ¿estaba en su ejercicio correcto hacer esa labor o no? Yo creo que está en sí, su sí, ejercicio correcto de yo creo que fiscalizar sí, a la claro, esposa de Feijóo. claro, Pero claro. también Sánchez tiene esposa, por tanto, también se puede fiscalizar a la esposa de Sánchez y, desde luego, si le produjo un sentimiento, digamos, de tristeza a Feijóo ver a su esposa retratada, pues podemos entender que también se parezca a Sánchez, pero eso no debe frenar a la prensa para decir, bueno, es que si investigo a un alto cargo se va a poner triste. Bueno, pues que se ponga triste porque eh, va en el cargo saber que tenemos que aportar un plus de transparencia, sobre todo cuando esta transparencia en España ha mermado mucho en los últimos años. Es decir, eh, ella, por ejemplo, tiene Begoña Gómez tiene una cátedra. No sabemos qué ingresa ahí, porque tiene diversos patrocinios. Y resulta que solo ahora acaba de crear una empresa. Pero como es muy reciente, tampoco sabemos qué ingresa ahí, Claro. que no sabríamos quién paga, pero al menos sabríamos con qué volumen. Tampoco sabemos cuántos empleados tiene, ni qué paga el fisco con esa empresa, porque es recién nacida. Por tanto, todo ese dinero que ha llegado vía patrocinios a su cátedra, que por cierto, la cátedra, la Universidad Complutense, de hecho, que ella no paga a Begoña el sueldo. Por tanto, casi más inquietante. Si no le paga Claro, un sueldo a claro. Begoña por la cátedra, ¿de qué vive Begoña? ¿De los alumnos y ya está? ¿O de patrocinios? Y claro, si el patrocinio te viene de personas que están siendo contratadas por tu esposo, siempre cabe la sospecha de que te contratan a ti para tener una buena tarjeta de visita y, bueno, a la inversa, ella puede recurrir a ciertos personajes para que le patrocinen porque, naturalmente, es un buen punto saber que están haciendo un favor a la esposa del máximo contratante de España. Entonces, otra cosa que me parece apabullante, Hugo, de las cosas que ha ocurrido hoy, la cual era previsible, es que la Fiscalía pide el archivo de Sí, las te iba diligencias a de preguntar por productos, ello. Mm. pero las pide antes de que declaren los periodistas que han sido citados. Ni siquiera quiero oír eso. Ya sabe que no hay delito. No sabe cómo se han adjudicado esos contratos. No sabe qué hubo después de la carta de Begoña Gómez, que igual hicieron un caso o no hicieron un caso. Claro, claro. Pero habrá que saberlo. Y cuando también le quiere contratar a, digamos, a Globalia, empresa rescatada por el gobierno, empresa que ha recibido cientos de millones del gobierno, como hemos explicado nosotros, pues hombre, no está mal escuchar a Begoña. ¿Cuándo entraste en Globalia? ¿En qué fechas? ¿De qué hablaste? ¿Supiste que tu marido iba a rescatar esa empresa? ¿Te dijeron algo al respecto? A lo mejor todo eso, pues naturalmente no conduce a nada y no hay ningún indicio más, pero de todo ese cruce de llamadas, mensajes, igual puede salir una novedad. O sea que sí que hablaste del rescate, aunque fuera a título amistoso, a título Ujú. particular. Es decir, no son cosas que se puedan tirar a la basura, porque evidentemente, ¿cuándo salen los grandes casos de corrupción de estos contratos? No cuando tú miras lo que está en el BOE, sino lo que no está en el BOE. Claro, Resulta claro, que claro. a lo mejor hay un funcionario que recibió un email de su jefe. Oye, el contrato es para esta empresa. ¿Por qué? Es así, hazme caso. Y luego los contratos que ha recibido Barrabés, el sponsor recomendado por Begoña Gómez, se prestan mucho a la manipulación, porque no es la oferta más barata, sino la oferta mejor puntuada. Tanto que de 10 puntos le dan 10, mientras que otros, como mucho, tienen 6, 7, 5. ¿Era mucho peor cualquier otra oferta que esta? No lo sabemos, porque depende de un funcionario. Claro. Tú has publicado, lo estamos viendo en pantalla en esdiario.com, pues múltiples exclusivas, entre ellas, pues lo estamos viendo, Sánchez usó la estructura de Moncloa para difundir su loa al sponsor conyugal, Sánchez respaldó oficialmente a Barrabés 5 meses antes que su esposa, Sánchez respaldó
o Begoña Gómez denunciada ante la justicia por tráfico de influencias, el operador estatal eléctrico apoya la cátedra, es decir, Barrabés ganó con Calviño 10 millones de euros, Sánchez inyecta 80 millones a un cliente de su esposa y del novio Ayuso, es decir, múltiples exclusivas de Francisco Mercado que se pueden leer en esdiario.com, pero claro, para la audiencia que nos esté escuchando, incluso hasta para Pedro Sánchez también, porque parece que igual no lo sabe, ¿cómo se forjan los artículos de investigación? Es decir, detrás de ese titular, detrás de lo que tú explicas, hay documentación. Documentación que tú has conseguido, que puedes contrastar y es más, que puedes llegar a aportar a un juez si además te la pide. Documentación que está detrás de todas esas noticias que tú publicas, ¿no? O sea, tú puedes demostrar todo eso que publicas. Claro, es decir, yo me ciño mucho a lo que a lo que es evidenciable después o lo que es documentable o demostrable. Porque no me gusta ese periodismo de que una fuente anónima me dice y se reunía Ábalos con no sé quién en un piso secreto en Madrid, porque si te desmiente Ábalos, no tienes nada que aportar. No puedes decir, sí, Claro, que claro. es que me ha dicho mi fuente que era tal, y si la fuente te miente, y si la fuente no queda la cara después, estás ahí, digamos, acorralado. Por tanto, yo lo que hago es algo más sencillo. Yo obtengo una prueba de que existe ese vínculo, de que aparece un pantallazo de ese patrocinio de una empresa a Begoña Gómez, veo quién es el que está ahí y después miro qué contratos ha tenido del Estado. Y ahí está la plataforma de contratación del Estado que te dice todo lo que ha tenido y en qué condiciones. Claro. Oferta única, la mejor entre tres ofertas, la más cara, pero la mejor, la más barata, dependiendo de los casos. Pero cuando dicen, para simplificar, los voceros de Sánchez, es que son mentiras, son noticias que son mentiras. ¿Qué es mentira? ¿Es mentira una carta de recomendación de Begoña? ¿Es mentira lo que publica la plataforma de contratación? ¿No existe la empresa? ¿Qué es mentira todo esto? Cuando yo digo que Sánchez usa, por ejemplo, la estructura de Moncloa para publicitar esta empresa, yo he cogido el texto del discurso, lo he rebuscado, lo he hallado y de pronto me veo con la sorpresa de que un presidente de gobierno en un acto público dice, por cierto, esta empresa tan magnífica que conozco en persona, y es una pequeña empresa, no es una empresa conocida mundialmente porque es una empresa, en España es todo conocida por ropa deportiva, pero no por la consultoría. Dice, es magnífica esta empresa que ha venido del mundo del deporte, ahora está en consultorías, que además tiene una aplicación gratuita, pero bueno, le ha faltado decir el teléfono de la empresa, es decir, estás haciendo un spot en pleno discurso. Entonces, cuando eso se une a que tu esposa tiene como patrocinador y compañero de cátedra a ese empresario, dice, hombre, igual algún café os habéis tomado. Pero como yo no puedo mostrar que se han tomado ese café, lo que digo, todo aquí se concatena para decir, el patrocinador, digamos, recibe contrato de Sánchez. Sánchez elogia al patrocinador. Bueno, habrá más conexiones, pero me parece suficiente para decir, esta complicidad ya apesta políticamente, apesta éticamente. Es decir, no puede ser que tu esposa vaya pasando el cazo de la subvención, el cazo del patrocinio a tus contratistas, porque los mal pensados, que pueden ser los españoles de bien, es decir, oye, ¿por qué eligen a tu cátedra? ¿Por qué eligen a tu ONG para patrocinarla? ¿Por qué a la mía no vienen a patrocinar ningún empresario de estos? Tal. Entonces, claro, ¿cómo empresarios de toda la órbita española dicen, ¿cuál es la mejor cátedra para ser patrocinada? Esta, por supuesto. Y ahí van banqueros, ahí van empresas de seguros, ahí va hasta Red Eléctrica. Es decir, por Dios, Red Eléctrica, ¿por qué esta empresa entre todas? Perdón, ¿por qué esta cátedra entre todos? Y claro, cuando no hay una explicación razonable, porque no es que ha habido un concurso y entre las 10 mejores cátedras de España estaba esta y la hemos elegido, no hay ninguna explicación, excepto una. Resulta que ella es la esposa del presidente y resulta que tú eres presidenta de Redella porque Sánchez te ha nombrado y te ha dado un sueldo de casi 600.000 euros. Y por si fuera poco, eres exministra Zapatero. Por tanto, igual os conocíais un poco ya. Y claro, ese es el problema de que yo creo que Begoña ha confundido como somos amigas, como tengo amigas feministas que están bien colocadas, como tengo mucha gente progresista conocida que quiere hacer negocios, ¿por qué no? Dice, bueno, es porque tú precisamente eres la única que no puede hacer este tipo de negocios con contratistas de tu marido o con miembros de la administración del Estado de tu marido, porque si un Rebella, que es estatal, te subvenciona a ti, te está subvencionando tu marido. Porque es tu marido el que controla a la presidenta de Redella, no es otra persona. Es decir, ni siquiera que estés contratando con la administración valenciana bajo el PP, no, es que es tu administración la que te beneficia a ti.
Si Pedro Sánchez y el gobierno, por tanto, como digamos, como se ve, ¿no?, en esa carta que publicó Pedro Sánchez en sus redes sociales, están tan convencidos de que todo es falso, como dice textualmente, de que son bulos, de que todo es falso, porque no han dado explicaciones. Es decir, no le compensaba mucho más a Pedro Sánchez sentarse en ruedas de prensa delante de periodistas, permitir preguntas, que se le preguntara por esto y que dijera, oye, mira, o que diera explicaciones, que dijera esto o el otro. El hecho de que no haya permitido eso, el hecho de que no haya dado explicaciones como le exigieron por doquier, ¿no?, desde la oposición, es un claro síntoma, parece, de sospecha también, ¿no? Es que pueden ser síntomas de una especie de prepotencia desmesurada, También, napoleónica, sí, o puede ser síntoma de que efectivamente no sabes cómo dar una explicación plausible. Todo es decir, oye, ¿por qué tu esposa recomendó? Y sobre todo, permítenos conocer no solamente qué dice tu esposa sobre esa recomendación a Barrabés, permítenos también conocer cuál fue el siguiente recorrido, qué pasó con esa recomendación. No, no se hizo caso para nada, tal y cual. O sí claro, se hizo caso, tal. ¿Por qué ganó el contrato esa empresa? ¿Por qué tuvo esa puntuación tan alta? Podemos hablar con los funcionarios que la dieron, que comparezcan en el Senado, en el claro. Congreso y digan, queremos escuchar nuestro relato. ¿Por qué la votasteis 10/10? ¿Era tan buena? Porque vamos, es que, en fin, parecía el Dream Team convertido en empresa. Y después hay una cosa también que Sánchez ha solapado ahora con esta campaña, cuando dice el denunciante, bueno, yo he llevado al juez, será el juez el que deba decidir si las noticias son falsas o ciertas. Por decir esa cosa tan neutra, tan normal y lógica, dice, bueno, el denunciante admite que tiene informaciones falsas. No, el denunciante las aporta, están en empresas no rectificadas, por tanto, salvo excepción, que alguna ya conocida, las demás se dan por válidas. No las ha rectificado nadie. Por tanto, no hay noticias falsas. Entonces, Claro. eh, todo esto nos conduce a un sistema nada democrático. Cuando dice, ¿cree usted en la justicia? Pues a pesar de todo, hoy creo, a pesar de todo, hoy dudas porque un juez ha abierto diligencias de tu esposa en virtud de unos indicios bastante respetables de que tu esposa está coqueteando empresarialmente con contratistas tuyos o con rescatados tuyos. Bueno, yo creo que tú tendrías que ser el primero en desear que un juez esclareciera que quizá haya habido algo inestético en la actuación de su esposa, pero desde luego nada delictivo, y que se demostrará que esas empresas ganaron en buena lid o sus contratos o sus rescates. Pero lo que no puede decir es, me ofende la mera información, me ofende la mera apertura de investigación. Y desde luego lo que es animalesco ya es que la Fiscalía, sin siquiera saber qué tienen que decir los periodistas, porque oye, fíjate, igual les llenamos de ilusión, decimos, oye, que admito que me equivoqué, que es mentira todo, lo mío, lo de este compañero, lo de los 10 diarios que hayamos informado de esto, todo eso es mentira. Pero déjanos hablar al menos, déjanos aportar cuáles son estas pruebas y después, a la base de esto y que tú hagas algo más, Mm. porque si la Fiscalía se limita a hacer esta labor, creo que tiene que cambiar su nombre, tiene que llamar Dirección General de Archivos y Claro. Bibliotecas, porque todo lo que toca lo archiva. Si es ETA, lo archiva. Si es independiente, lo archiva. Bueno, pues aquí ya no tiene sentido que tenga la Fiscalía. La Fiscalía, ahora que encima que pretende llevar el peso de las investigaciones, demuestra que no está a la altura. Tiene que decir, oye, pues creo que hay que investigar esto. Diga lo que diga el jefe. Y sobre todo, tengo que investigarlo de común acuerdo con el juez, que no será tan disparatado cuando está haciendo las primeras diligencias. No ha ordenado una orden de prisión contra Begoña Gómez. Ha dicho, pues a la vista que esto se basa en prensa, primero llevamos a los periodistas, igual ha pedido contratos, no lo sé, y con todo eso ya decidiré en otro momento procesal si toca archivar o no, pero Claro. no es que lo archive, no, es que ni lo abra. No se puede abrir una investigación contra la esposa del presidente de España. ¿Está mostrando este país o En está ese, mostrando este país? En ese sentido, Francisco, lo que dicen fuentes socialistas, ¿no? Sí. Es que, claro, es que la excusa, ¿no?, la justificación, es que en España no existe la figura de primera dama. Entonces, como no existe la figura de primera dama, como sí que existe pues, en otros países, ¿no? En Estados Unidos ponen el ejemplo siempre, dicen, claro, en Estados Unidos es que incluso hasta la, presidente, la mujer o el marido, ¿no?, de la presidenta o del presidente, pues claro, tiene que dejar hasta sus funciones y convertirse en esa función regida, ¿no?, constitucionalmente, que es la de primera dama, pero en España no existe eso, dicen. Pero bueno, para empezar, el primero que le dio mucho más foco que otros presidentes anteriores a sus cónyuges, a su esposa, ha sido el propio Pedro Sánchez, que en un primer momento la ha puesto, digamos, en el foco de las cámaras, etcétera. Es decir, el propio Pedro Sánchez fue el que le dio ese foco que tiene Begoña Gómez en estos momentos, ¿no?
Es que yo creo que primero que no la primera dama, que la segunda dama, para no Ya, equivocarse, ya. la primera dama es la reina. Pero Sí, sí. yo creo que la segunda dama, no sé si tiene sentido que tenga una carta, digamos, de qué debe hacer y qué no debe hacer, porque es que lo que puede hacer y lo que no puede hacer, yo creo que está en el Código Penal ya y en un código ético suficientemente imaginable. Es decir, lo que no puede hacer es hacer negocios a costa del erario público. Por tanto, incluso que existiera esa carta, naturalmente luego habría subterfugios para digamos, salirse de esa carta. Pero eso recuerda también un poco cuando, digamos, al rey, digamos, al emérito, Ujú, le han fusilado por las donaciones que recibía. ujú, Pero lo han fusilado por las donaciones que tuvo, digamos que tras especialmente tras su abdicación. ujú. Porque resulta que la democracia consintió que el rey tuviera donaciones privadas durante su reinado, a condición de que las ingresara en patrimonio. Si le daba una moto, si era un palacio. Entonces, la misma donación que inicialmente era legal, después dijeron, no, esto es ilegal. También podría decir el rey, oye, haberme hecho un estatuto mucho más marcado de qué podía hacer y qué no podía hacer. Sí, pero nadie ha invocado un estatuto para justificar que el rey estuviera cobrando no comisiones, pero sí donaciones o regalos de monarcas árabes o de empresarios mexicanos o lo que fuere. Ujú. Entonces, me parece una mala excusa. Es decir, si te pillamos en sospechosa, claro, es que como no tiene estatuto, hombre, no, porque también por esa regla 3 y el ministro de Defensa y su esposa, tiene que tener estatuto la esposa porque el ministro de Defensa que adjudica lo que no está escrito o un ministro de Fomento, le hacemos estatuto también a la esposa de Puente o a la novia o la pareja, o ahí no hay que hacerlo. Entonces habría que hacer un estatuto para cada, digamos, cónyuge de presidente o cargo ministerial. Pero también digo una cosa, habría una manera mucho más sencilla de evitar estas cosas, sin estatuto, transparencia. Ujú. Tenemos que saber la declaración de intereses y de Hacienda, no de intereses, de Hacienda, del presidente de gobierno y de su pareja. A lo mejor habría que llegar hasta parientes más cercanos, pero que estén ahí. Incluso hasta puede ser discutible que si no queremos que sea tan público, al menos está al alcance de la Comisión de Secreto del Congreso de los Diputados. Es decir, cuando tengamos la menor duda, queremos saber de quién ha cobrado Begoña Gómez en los últimos ejercicios, ¿vale? Con nombres y apellidos del modelo este 347 que existe, de que Ujú. todo aquel que te paga queda registrado si tienes empresa o vía IRPF que te diga, mira, este me ha pagado tanto, para que sepamos de dónde ha venido el dinero. Y también cuando dice Sánchez, tengo 100.000 euros o lo que sea en acciones. Bueno, depende de qué. Si tú tienes acciones a lo mejor de un banco, pues no tiene mayor interés. Pero imagínate, aunque también puede tomar una decisión sobre un banco, pero imagínate que tiene 100.000 euros de una empresa que das contratos. Es que no es lo mismo. Por lo Claro. tanto, creo que esa transparencia del cónyuge y también del cargo hay que multiplicarla. Ahora mismo no tenemos ni idea de cuál era la contabilidad del IE África. No teníamos ni idea de la contabilidad de la cátedra de Begoña Gómez. Y tampoco tenemos ni idea en general de las cuentas de Begoña Gómez ni de su marido a tal detalle. Por lo tanto, eso permite mucho. También tampoco tenemos idea de los pisos heredados. Cuando se espanta tanto, se dice, oye, se meten con mi suegro. Bueno, es que tu esposa ha heredado un patrimonio importante de su suegro. Claro. A lo mejor tampoco es descabellado preguntarle a un presidente, lo que has heredado, ¿de dónde viene? ¿Cómo se generó ese patrimonio tan abultado? ¿Con qué negocios? ¿Negocios en A, negocios en B, negocios éticos o no éticos, estéticos o inestéticos? Es decir, porque cuando luego hemos, digamos, acribillado a Pablo Iglesias con hasta dónde salía el último euro de su chalet, Ujú. bueno, pues de los pisos de Begoña Gómez no sabemos nada. Claro. Nada es nada. Entonces, bueno, son distintos raseros. Francisco Mercado, periodista de investigación de Es Diario, compañero. Como a modo titular, para finalizar, ¿crees que, por tanto, Pedro Sánchez dimitirá este lunes o no? Yo creo que no. Yo creo que Vale. no. Yo tampoco lo creo. Yo creo además, Hugo, que se está viendo ya lo que está organizando Zapatero arengando a que las masas socialistas se movilicen. ¿Qué van a hacer? ¿Van a ir a la sede de los diarios? ¿Van a quemar Claro. los diarios de noche de cristales rotos en los diarios? ¿Van a colgar a periodistas? ¿Qué van a hacer? ¿Van a ahorcar al juez? Al juez que, por cierto, ya le recuerdan, y luego hablamos de la familia, el juez tiene una hija que es del PP. ¡Horror! Eso explica todo. Es decir, no hay que meterse con la vida privada, con la del juez sí. Vamos a ver dónde hizo la comunión la hija.
vamos a ver qué casos ha tenido el juez, porque el juez ya es un juez maldito, ya está condenado porque ha osado investigar a Sánchez. Pero ¿cómo se le ocurre? Es decir, bueno, pues estas cosas que de pronto los mismos que vomitan, pero ¿cómo se mete en la esfera privada de Sánchez, la prensa? Y en la esfera privada del juez sí vale. Porque si dijeras, hombre, la hija del juez, que es del PP, ha ido, mira papá, aquí te traigo la denuncia. Bueno, tendría su Claro. esto, pero debemos juzgar a un juez por la hija que tiene, porque tendremos que ir mirando también qué hijas tienen los más jueces, ¿sabes? ¿Dónde están los hijos, si los tienen, del fiscal general del Estado o de quien sea, para ver qué hacen en sus ratos libres? A ver en qué acaba esto. Francisco Mercado, un placer, muchas gracias. Ok, un abrazo. Hasta ahora.